terminamos de resolver lo que era la tabla de tabulación de datos agrupados en intervalos. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un poquito de lo que son ya los gráficos. Vamos a ver un poquito ya de lo que son los gráficos. Y de una vez voy a resolver dudas con la tarea. Algunos me preguntaban acerca de cómo le íbamos a hacer con la tarea número 4, que es de gráficos estadísticos, por el tiempo, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera hemos empezado el tema y todavía falta esta tarea. Entonces, por el tiempo, decidí convertir esta tarea en una hoja de trabajo de clase, ¿sí? La vamos a hacer la siguiente semana. Esta semana tenemos clase hoy y tenemos la siguiente clase que con ustedes es día jueves. El día jueves tenemos la prueba corta, que viene tabulación de datos. Vienen 3 tablas, ¿sí? ¿Qué pueden entrar al examen? Pueden entrar su tabla, pero en blanco. No vale que vengan datos. Lo que sí pueden traer ya adelantado, pues son las fórmulas, por ejemplo, para el conteo. Eso sí, pues está muy difícil de hacerlo en la evaluación. Entonces pueden ya traer su fórmula del conteo. Pero lo demás sí tiene que venir en blanco. Tampoco pueden venir datos. No tanto porque por mi cuenta, porque yo ya sé que solo borran los datos y deben ingresar los nuevos, sino porque alguien externo los pueda observar, ¿verdad? Entonces va a decir que están entrando un chivo, que están entrando ya el examen resuelto, ¿verdad? Entonces, por motivo de eso, pues sí voy a necesitar que si van a entrar la tabla en Excel, la traigan en blanco. Me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a mano en Excel? Pueden utilizar Excel, que es lo que yo les recomendaría, es más rápido, o lo pueden hacer a mano. Porque hay personas pues que Excel no les gusta, simplemente, ¿verdad? Yo quiero hacerlo a mano todo eso, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pero también lo pueden entrar en Excel. Eso sí, va a haber un espacio en el examen donde ustedes van a poder subir su documento en Excel o su PDF escaneado. Entonces van a tener un espacio especial ahí donde lo van a subir. Van a tener 40 minutos para resolver 3 tablas. Entonces es muy importante que agarren velocidad con la tarea. Van a ser tablas de datos agrupados en intervalos. Intervalos es lo que viene en el examen. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, esto es con respecto a la prueba del día jueves. ¿Sí? Entonces, hoy clases, el día jueves la prueba corta, la siguiente semana, el martes, pues va a ser clase también y terminamos el jueves con una hoja de trabajo en clase. ¿Sí? No sé si me logré dar a entender con la última tarea. ¿Hay alguna duda o alguien que no haya quedado conforme? ¿No? Ok. Entonces, se podría decir que la última tarea que entregaron fue esta, la de las tablas. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Entonces, hoy vamos a ver el tema de gráficos estadísticos, ¿sí? Coloquen como título gráficos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Los gráficos estadísticos es una herramienta que nos permite presentar los datos en forma gráfica de manera que al usuario se le sea más sencillo poder interpretar lo que está sucediendo en el sistema o en la situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los datos los puedo presentar sueltos, de forma desordenada, así como los tengo acá. O los puedo presentar en tabla. Aunque la tabla es necesario que la persona sepa cómo se elaboró la tabla y qué significa cada parte de la tabla. Que eso es bastante complejo de hacerlo con alguien que no la haya elaborado y que no esté inmerso en este tema. En cambio, una gráfica estadística pues es fácilmente entendible por cualquier persona, ¿sí? Vamos a comenzar por las partes básicas. Vamos a comenzar estudiando un poquito este histograma que ustedes ven acá. Si quieren lo voy a hacer un poquito más grande para los que están en presencial. Me dicen si ya lo pueden visualizar ahí. Sí, ¿verdad? Entonces vean, un histograma. Un histograma está compuesto por 2 ejes. Un eje X que va a ser un eje X que va a ser el eje horizontal que ustedes ven acá y un eje vertical que lo vamos a denotar con valores Y, ¿sí? X y Y. Voy a utilizar bastantes técnicos matemáticos, ya que sé que ustedes los utilizan y así es más fácil entenderlos. Muy bien,
Entonces, vean que en el caso del histograma, el eje X va a estar conformado por números del 1 al 5. Si yo me vengo a la tabla, esos números del 1 al 5, ¿qué me representaría? El número de intervalo, ¿sí? Por lo tanto, vean que todas estas barras de color azul que ustedes ven acá me están representando uno de los intervalos de mi tabla. ¿Sí? Solo con lo que les acabo de decir, ¿qué intervalo es el que más se repite? El 3. ¿Por qué motivo? Muy bien. Acá me dice Diego que el intervalo que más se repite es el intervalo 3, ya que la barra es la más alta. Entonces, esta es la función de los gráficos. Que sea fácil, que no tenga que hacer la tabla, que no, o sea, que no tenga que entender la tabla, que no tenga que trabajar con los datos, sino que viendo una imagen yo pueda sacar conclusiones de forma rápida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Diego calculó que el intervalo 3 es el que más se repite, ¿verdad? Solo con un dibujo. Esa es la función de estas herramientas. Y obviamente, pues también son utilizadas en forma maléfica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puedo usar una gráfica exagerada para denotar, miren, es que qué éxito tiene mi empresa, ¿verdad? Pero tal vez yo estoy exagerando la gráfica, estoy estirando los datos, ¿verdad? Pues eso suele suceder. La idea acá es que vamos a trabajar con valores reales. ¿Sí? Muy bien. Y el eje Y en este caso son valores de 0 a 30 que me corresponderían con la frecuencia absoluta. ¿Sí? Vean que los valores de la frecuencia absoluta van más o menos de 0 a 30. ¿Sí? Entre más altura tengan las barras, más frecuencia tienen. ¿Sí? Entre menos altura tengan las barras, menos frecuencia tienen. No necesariamente tiene que ser el eje de las Y el valor de las frecuencias absolutas. Algunas veces también utilizamos el valor de las frecuencias relativas. Depende de qué es lo que estemos estudiando. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, pues mi histograma está formado por los intervalos y por los valores de su frecuencia absoluta. Pero no es el único gráfico. Hay diferentes gráficos. Por ejemplo, también tengo el gráfico de ojiva. En este caso, para formar este gráfico, no utilicé la frecuencia absoluta, sino que utilicé las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Sí? Vean que va de 0 a 60 aproximadamente. Entonces, por ese motivo es de que la gráfica va en forma creciente. ¿Sí? Se van adicionando las frecuencias anteriores, y por eso es que mi gráfica crece. Ese es un gráfico de ojiva, ¿sí? Formado por el número de intervalos y la frecuencia absoluta acumulada. También tenemos acá otro ejemplo. Este es un gráfico de puntos. Usualmente aquí usamos imágenes para representarlo. En este caso, no sé qué pasó por el cambio de Excel. Acá solo se ven como ovalitos, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero es de que comparen este gráfico de puntos con el histograma. No sé si logran notar el patrón. En ambos es similar, ¿sí? Lo único que cambió es la imagen. Acá en vez de utilizar barras, utilicé puntos. También, por ejemplo, si yo le quiero presentar un gráfico a niños, ¿verdad? Puedo utilizar imágenes. Ya no se llamaría gráfico de puntos, sino que se llamaría un pictograma. Entonces, algo que sea muy sencillo para los niños para poderlo comprender. Y para los adultos, pues ya puedo utilizar yo algo más formal como lo que ven acá. También tenemos, por ejemplo, los gráficos de Pareto. Los gráficos de Pareto observen que en el eje de las X los intervalos no están en orden numérico, sino que ahora los intervalos van a estar ordenados en orden de la mayor frecuencia absoluta a la menor frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces ese es un gráfico de Pareto. También tenemos, por ejemplo, en los diagramas de barras, muy útiles cuando trabajamos con información de tipo cualitativo. ¿Sí? Cuando trabajamos con información de tipo cualitativo, en este caso, los diagramas de barras, vean que son muy útiles, porque me permiten separar cada barra de forma independiente. Vean que en este caso, pues tenemos un gráfico de niveles de satisfacción. Por ejemplo, podría ser que yo me inventé una bebida de helado al cual he hecho yo Coca-Cola, por ejemplo, se me ocurrió, y hago una nueva bebida, ¿verdad? Entonces lo llamaría la bebida de Dennis, ¿verdad?
Entonces, yo le doy esa bebida a varias personas y le puedo preguntar qué tan satisfecha está esa persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara a Julián, a ver, Julián, con esta nueva bebida, ¿las personas sí quedaron satisfechas o no quedaron satisfechas? Yo creo que no quedaron. Por la gráfica, por el diagrama de barras, Julián. Ajá. Ah, sí, Eh, sí quedaron satisfechas, ¿Por qué motivo, Julián? porque llegó como a 80 y algo. Perfecto, muy buen trabajo, Julián. Muchas gracias. Entonces, pueden observar, es muy fácil determinar si mi bebida tuvo éxito o no, solo con una figura, con una gráfica, ¿sí? Mientras que con la tabla creo que sí hubiera sido muy difícil poder sacar esa conclusión de forma rápida, si yo no hice la tabla. Si fuera una persona normal y yo le digo, mire, según la tabla, las personas que quedaron satisfechas se quedan así como que, no sé, ¿verdad? ¿Qué es eso? Hay un montón de números. Pero la gráfica es muy sencilla de interpretar. Y si yo le preguntara, por ejemplo, a Isabela, Isabela, ¿será que a las personas no les gustó mi bebida? ¿Usted qué contestaría al momento de ver la gráfica? Yo creo que a las personas sí les gustó la bebida, Pero, ¿por qué lo dice? Porque, porque ahí dice que están bastante satisfechos y muy satisfechos y justo las barras son las que tienen la mayor frecuencia. muy bien, excelente trabajo, Isabel. Demasiado técnico, pero ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. Así es, vean que las barritas de no satisfechos son muy bajas, por lo que pues puedo sacar la conclusión de que sí les gustó, ¿verdad? Les gustó mi bebida de Denis, le voy a poner ese nombre, ¿verdad? Helado con Coca-Cola, eso no existe. Entonces, ese es el uso de un diagrama de barras. También uno que ustedes utilizan bastante, que es el diagrama circular. Este principalmente lo utilizan, por ejemplo, cuando hacen formularios en Google Forms, usualmente les da un diagrama circular. Entonces vean que a mayor área del círculo, mayor frecuencia, y a menor área del círculo, menor frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, también vamos a encontrar series de tiempo o polígonos de frecuencia. Es una gráfica en la cual vean que en vez de estar las barritas, encuentro un puntito representando la frecuencia de cada una de las opciones. Y luego esos puntitos los uno con líneas rectas. Entonces me forma un polígono, ¿verdad? Entonces, si yo lo hice con tiempo, ¿verdad? Pues lo llamo una serie de tiempo, y si yo lo hice con opciones, pues se llama un polígono de frecuencias. Es otra forma de representar los datos. También vamos a encontrar gráficas como estas barras agrupadas que ustedes observan acá. Las barras agrupadas, pues lo que me representan son tablas en las cuales yo estoy comparando dos variables al mismo tiempo. Las anteriores solo trabajaba una variable a la vez. Acá estoy trabajando dos al mismo tiempo. En este caso, pues el ejemplo son cursos, matemática, física, historia, astronomía, y son los punteos que yo obtuve. Por ejemplo, los punteos de enero, los punteos de febrero. Entonces, digamos que los de enero son los que están representados de color azul, y los de febrero son los que están representados de color naranja. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar a Lourdes. Lourdes, ¿en qué mes me fue mejor en matemática? ¿En enero o en febrero? En enero, ¿Por qué motivo, Lourdes? porque sacó un 8. Muy bien, excelente trabajo. Así es, ¿sí? Se dan cuenta que esto es muy útil si yo quiero comparar dos variables al mismo tiempo. Entonces, esto se le llaman barras agrupadas. Y también vamos a tener, por ejemplo, diagramas de hojas y tallo, que estos se los explican con detalle en el libro. Entonces, si yo tengo, esta gráfica tiene su ventaja, que esta funciona cuando yo tengo datos sueltos y que son poquitos datos. Entonces, yo los puedo graficar a través de un gráfico de hojas y tallos. El gráfico de hojas y tallos, pues me divide las decenas en la parte del tallo, y las hojas me representan las unidades. Por ejemplo, en este gráfico me dice que en la decena 0 me voy a encontrar con el dato 0,3 y con el dato 0,0. Yo me vengo a la tabla, pues vean que acá está el dato 0,3 y acá está el dato 0,0. No sé si me logro dar a entender ahí. Por ejemplo, también tengo el tallo de las decenas 1.
Está la decena 1, 2, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 2, 1, 8. Entonces vean, 1, 2, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 2, ¿sí? 1, 8. Me representa todos los del 1, 2, del 1, 2 hasta el 1, 8. Por ejemplo, yo le podría preguntar aquí a, ¿quién no le he preguntado? A Sol. Sol, ilumíneme lo siguiente. A ver, ¿cuál es la decena que tiene mayor frecuencia? La 3, porque tiene más colores Excelente trabajo. de ese lado. Muy buen trabajo. ¿Ven la facilidad? O sea, ¿ven la idea de los gráficos? La idea de los gráficos es simplificar las conclusiones de una serie de valores, ¿sí? Bueno, estos son los tipos de gráficos que vamos a estar utilizando en el curso. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. Si se dan cuenta, no es muy complejo. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios con gráficos acá para iniciar con el tema. Entonces, por ejemplo, comencemos con el más fácil. Empecemos con un gráfico de puntos. Entonces, vean, acá tengo un gráfico de puntos. Es un gráfico que me representa el tiempo de viaje. La pregunta es la siguiente. El siguiente diagrama de puntos representa el tiempo que tardan los estudiantes de una clase de matemática de sexto grado en llegar a la escuela todas las mañanas, ¿sí? Entonces dice que hay tiempos de 5, de 10 minutos, 15, 20, 40, 45. Entonces, por ejemplo, acá los de 5 son los que viven acá en zona 16, ¿verdad? Solo medio se cruzan la calle y ya están en el colegio. Los de 15 son los, también viven acá en zona 16, pero como se levantan tarde, son haraganes, pues llegan como a los 15 minutos. Ya los de 30, 35 son los que vienen en bus, ¿verdad? Que ya vienen de zona 14, zona 15, porque pues a veces falla el Ferrari, ¿verdad? Entonces tienen que dejarlo y se vienen en el bus. Y obviamente estamos los de 45 minutos, los que sí venimos desde el otro lado de la ciudad, ¿verdad? Ahí venimos en nuestra motocicleta, batallando con el horrible tráfico y la gente, 45 minutos, ¿verdad? Y llegamos al colegio. ¿Para qué? Para que el alumno se me olvide la tarea. Entonces, aquí están los tiempos, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes tardan 25 minutos en llegar a la escuela? Es la pregunta. Vamos, yo creo que ya participaron en virtual. Vamos a preguntarle acá a los que están en presencial. A ver a Diana. ¿Cuántos estudiantes tardan 25 minutos en llegar a la escuela? ¿Por qué motivo uno? Excelente, porque solo hay un puntito, ¿verdad? Les enviamos nuestra respuesta. Cienazo, ¿sí? Vamos a hacer otro. A ver, el siguiente gráfico de puntos representa el número de goles anotados por el equipo de fútbol femenino en cada partido hasta ahora en esta temporada. Entonces, goles anotados van del 0 a 5. A ver, vamos a preguntarle acá a Diego. Diego Centeno. ¿Cuál fue el rango de goles marcados? 5. 5, ok. Recordemos, ¿cuál era el rango? A ver, en los que están en virtual. ¿Quién se recuerda? ¿Qué es el rango? Muy bien. ¿Virtual? Dios mío, Sol. Dios mío, Sol. Me queda mal. Bueno, rango es el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 5 goles y el dato menor es 0 goles. Por lo tanto, el rango es 5 menos 0, que es 5. ¿Veamos la respuesta? ¡Ah, no! A ver. Así, ¿verdad? Se me olvidaron contar los puntitos. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quiero ver? 5. ¿Quiero ver? Es que el 0 y el 1 no tienen puntitos. Solo 2. Es 5 menos 2 porque son los únicos que sí tuvieron datos. Ah, sí, perdón. Es que conté estos que no tenían. 5 menos 2 es 3. ¿Sí? Ah, perdón. Vamos a hacerlo. No me rindo. Sigamos. Vamos este. ¿Cuál fue el rango de tiempos de viaje? A ver quién me ayuda acá. Ahora virtual. Vamos a preguntarle
¿A quién? Jorge Daniel. Dios mío. A ver, Jorge, ¿cuál es el rango acá? Yo diría que 40. Muy bien, excelente. Ahora sí, porque sí hay puntitos en todos. Muy bien, excelente, Jorge Daniel. Por algo lo solicitaron. Muy bien. Veamos este es otro caso. Los estudiantes de una clase recopilaron datos sobre la cantidad de minutos que algunos de ellos deciden cepillarse los dientes todos los días. Estos datos se muestran en el diagrama de puntos a continuación. Tenemos nuestro diagrama. Tiempos de cepillados, desde medio minuto hasta 4 minutos y medio. La pregunta es la siguiente. A ver, la vamos a preguntar a Mario. ¿Cuál fue la cantidad de tiempo más común que alguien pasó cepillándose los dientes? ¿Por qué motivo son 2 minutos? Ok. Muy bien, excelente trabajo, Mario. Mario dice que es porque es el tiempo que tiene mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Así es. Diego, ¿quería agregar algo? Sí. Bueno, yo creo que ya entendieron cuál es el funcionamiento del diagrama de puntos. No sé si tienen alguna duda con el diagrama de puntos. Sí, se puede también organizar. Aquí me indicaba Josué, ¿verdad? Que por ejemplo, si los datos son de decenas de personas, son un montón de personas, si podemos hacer que cada puntito represente una decena de personas. Sí se puede hacer ese tipo de arreglos, no hay ningún problema. Incluso las gráficas acá, en vez de usar puntitos, pueden utilizar imágenes, que eso ya se transforma, se transforma en un pictograma, ¿sí? Entonces, la idea es la misma, si se dan cuenta. Y Diana tiene dudas. Sí, no, este no importa. Los que sí importarían es este y este que no tienen. Entonces sería 4 menos 1.5, que son los datos que en nuestra tablita sería el más alto y el más pequeño, ¿verdad? 4 menos 1.5 que serían 2.5. Sí, el rango sería 2.5. Ah, este no afectaría. Bueno, vamos a ahora estudiar un poquito de los que son los histogramas y los gráficos de barra. A ver, vamos a hacer una pregunta acá. Alguien pilas. Vamos a preguntarle a Michelle. Michelle, ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras? ¿Puedo ver mis apuntes? No. Sí, puede ver lo que tenga ahí a su alcance. Menos Google. El histograma se enfocaba en datos cuantitativos y el de barras en... No, lo dije al revés. No, sí, el de barras en cualitativos. Eso no. Sí, muy buen trabajo. Así es. Los histogramas trabajan con los datos cuantitativos, mientras que los diagramas de barras trabajan con los cualitativos. También otra de las grandes diferencias entre los dos diagramas es que los histogramas, las barras van pegadas, mientras que en los diagramas de barras, las barras van separadas, porque me representan valores individuales. En cambio, estas barras me pueden representar rangos de datos o intervalos de datos, ¿sí? Entonces, muy buen trabajo. Qué bueno que lo logren notar. Bueno, entonces vean que acá tenemos bueno, a ver, acá en presencial. A ver, Rafael, ¿qué tipo de gráfico es este? Es un histograma, muy bien. Porque las barras van pegadas y además los valores que tengo abajo son intervalos. Muy bien. Entonces dice, el siguiente gráfico representa el número de goles anotados por el equipo de fútbol masculino en todos los partidos en lo que va de la temporada, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestro gráfico de goles anotados, goles versus frecuencia. ¿Qué tanto número de juegos, verdad? Entonces, nos preguntan lo siguiente, ¿cuál fue el menor número de goles marcados? A ver, vamos a preguntarle a Pablo Echeverría. 0, Denis, ¿Por qué 0, Pablo? porque dice que en un partido marcaron 0 goles. Excelente. Es que ustedes porque saben de fútbol.
Se burlan de gente como yo, ¿verdad? Que no sabemos nada de fútbol. Muy bien, excelente jóvenes, ¿sí? 0 goles. Muy buen trabajo. Sí. ¿Qué les iba a decir? Solo acá me estaban preguntando una duda. Era Lourdes, dice, si nos metemos a DeltaMath con el correo del colegio, automáticamente nos van a salir tus actividades o tenemos que ingresar algo más. No, solo con lo que se, ¿cómo se llama? Con lo que se loguearon el primer día de clases, con ese correo vuelven a ingresar, ¿sí? Y no tienen que tener ningún problema. De hecho, pues ahí quiero ver si hacemos esta última tarea que nos hace falta. Bueno, hagamos otro problema. A ver, Iker, ¿qué tipo de gráfico es este? De barras. Histograma, muy bien, excelente. El de barras, las barritas van separadas. Como están aquí pegaditas, este es un histograma. La pregunta es la siguiente. El siguiente gráfico presenta el resultado de una encuesta en la que varios estudiantes informaron cuántas letras tenían su apellido. Entonces, ¿cuántas letras tiene el apellido de cada estudiante? ¿Cuál fue la mediana de la longitud del nombre? Buena pregunta, creo que eso no lo hemos visto. Bueno, vamos a hacer otro. Desde que no han visto qué es la mediana, entonces les va a costar mucho. Va, este está bonito. Es el mismo que nos dijo Iker, ¿verdad? Es un histograma. El siguiente gráfico representa el número de hermanos que cada estudiante, que tiene cada estudiante en una clase, ¿verdad? Algunos tienen más hermanos y otros menos hermanos. Entonces nos preguntan, ¿cuántos estudiantes tienen 4 hermanos? A ver, vamos a preguntarle a Andrés. Guillén. Creo que es 5. Ok, 5 estudiantes. ¿Cómo lo calculó? Por el 5 que está hasta... es que ¿cuál? ¿Cómo lo...? Resolvámoslo juntos. A ver. El eje X me representa el número de hermanos que tiene cada persona. Algunos tienen 0, otros 1, 2, 3, 4, 5. Dios mío, esa pobre señora, 5 hijos. Y luego en el eje Y tenemos la cantidad o el número de estudiantes que tienen ese número de hermanos, ¿sí? El eje Y es la frecuencia. ¿Cuántos estudiantes tienen esa cantidad de hermanos? Por ejemplo, ¿cuál es, por ejemplo, la pregunta que les podría hacer yo es, ¿cuál es la cantidad más grande? ¿Cómo la podría preguntar? ¿Cuál es la cantidad de hermanos que más se repite? A ver, tal vez me pudiera ayudar Manuel. Ya. Manuel Omeni. ¿Qué más se repite? Muy bien, 4, porque es la barra más grande, ¿sí? Entonces vean que 5 alumnos tienen 4 hermanos, ¿sí? Es la que más se repite. Aquí nos preguntan, ¿cuántos estudiantes tienen 4 hermanos? Si acá son 4 hermanos, ¿cuántos estudiantes tienen 4 hermanos? 5, ¿verdad? Pero no es porque la última barrita sea 5, es porque este es el que tiene la mayor cantidad de hermanos. Entonces acá colocamos 5 y enviamos nuestra respuesta. ¿Sí? Hasta acá no sé si tienen alguna duda con la interpretación de los gráficos, qué significan los diferentes ejes, para qué nos sirven los diagramas. El siguiente día vamos a ver cómo elaborarlos en Excel, ¿verdad? Pero quería comenzar el día de hoy pues estudiando las partes básicas de los diferentes diagramas. No sé si les quedó claro, no sé si hay alguna duda o algo que quisieran agregar. Bastante claro, dice. Ok. Muy bien, entonces prepárense, siguiente día examen, si se deja procedimiento, ya sea en PDF o en Excel, como lo hagan. Si necesitan alguna fichita para llevarse sus fórmulas a la evaluación, la pueden entrar también. Ya saben, cualquier duda o pregunta me pueden escribir al correo electrónico.
Pasen feliz tarde y nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos. Denis.